Qué difícil es cuadrar unas cuentas municipales. Hay algunos partidos de la oposición, no el socio de gobierno, que es el que escuchábamos ahora, pero de la oposición, que dicen que no han tenido participación en estas cuentas municipales de Baracaldo. Lo mejor, pues preguntarle directamente a la alcaldesa, Amaia del Campo. Muy buenas. Arratsaldeon. ¿Es verdad que no les habéis dejado participar a los grupos de la oposición en los presupuestos municipales? Lo que es cierto es que no han querido hacerlo. Y vamos a explicar, intentaré explicar de manera sencilla cómo se hacen los presupuestos municipales, ¿no? Nosotros tenemos unos presupuestos que es verdad que han crecido un 7,9% más, porque la cantidad recaudada de impuestos ha sido mayor. Ya sabéis, ese dinero fundamentalmente de Alcucha, que se recauda y nos dan a cada ayuntamiento para hacer los servicios que tenemos que hacer para nuestros vecinos y vecinas. Pero, ¿cómo hacemos ese reparto? Bueno, pues primero vemos cuáles son las prioridades. Nuestras prioridades en los presupuestos municipales son 3 ejes fundamentales: las personas, los barrios y un Baracaldo más sostenible. Antes veía que estaba el portavoz también del equipo de gobierno contando un poco esas propuestas. Bueno, ¿qué supone estas nuevas cuentas? Pues tiene propuestas muy concretas para esas necesidades concretas que nos han ido trasladando los vecinos y vecinas a lo largo del año. Por ejemplo, para impulsar la emancipación de las personas jóvenes, para mejorar la atención psicosocial de las mujeres que sufren la violencia machista, crear más plazas de alojamiento para personas mayores sin grado de dependencia o con grado 1. Aumentar, como se dice, como se ha comentado antes, el dinero que destinamos a hacer un Baracaldo más sostenible, una partida que aumenta en un 50%. Bueno, esas son las cosas que se hacen en un presupuesto. Para hacer el presupuesto, primero, pues como en casa. Tú en casa coges y dices primero los gastos fijos y luego, oye, con lo que me queda, ¿qué caprichos o qué otras necesidades me puedo permitir esta vez, ¿no? Pues con la Casa de Todos, que es nuestro ayuntamiento, pasa parecido. Si nosotros sumamos el dinero que cuesta los sueldos de los trabajadores y trabajadoras municipales, más los contratos fijos, los gastos fijos, que son, por ejemplo, la limpieza diaria, abrir y cerrar las escuelas infantiles municipales, las casas de cultura, los polideportivos, el gasto fijo. Eso suma el 82% del presupuesto. Eso significa que nos queda el 18% para todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Arreglar calles, hacer programas culturales para las familias, programas para las personas mayores, las fiestas de los barrios o los Carmenac, las subvenciones, que son una forma de mantener vivo nuestro tejido asociativo, tanto cultural como deportivo. Eso es todo lo demás. Por eso digo que el trabajo que hace el equipo de gobierno para preparar esta propuesta, pues como veis, es un trabajo riguroso, complejo, y en el que hay que ver cuáles son esas necesidades fundamentales a las que hay que responder sí o sí. ¿Cómo se tramitan los presupuestos? Pues eso es un procedimiento que no se lo inventa el equipo de gobierno. Está aprobado en la norma que regula cómo funciona nuestro ayuntamiento, una norma que se aprobó en el año 2000 y establece cuáles son los procedimientos y los plazos. Primero empieza el trabajo del equipo de gobierno, que, como digo, es presentar esa propuesta, y luego viene el trabajo de la oposición, y es convertir sus propuestas en enmiendas. Para eso tiene un plazo que marca el propio reglamento municipal, que en este caso ha sido desde el 23 de febrero hasta el 15 de marzo. ¿Qué ocurre? Que cuando uno presenta una enmienda tiene que decir qué cosas quiere hacer nuevas que no están en el borrador de presupuestos inicial, pero tiene que decir también de dónde estaría dispuesto a quitar para hacer esas propuestas. Porque las cuentas tienen que cuadrar. Las cuentas tienen que cuadrar. Ingresos y gastos, todo tiene que cuadrar. Efectivamente, hay el dinero que hay, tenemos que decidir entre todos cómo se gestiona. El trabajo de la oposición, como digo, consiste en decir, yo quiero hacer esta propuesta, tengo que ver de dónde quito dinero para sacar el dinero necesario para hacerlo ahí. Porque, como hemos dicho, del gasto fijo no se puede quitar, lógicamente. Las enmiendas tienen que ser legales y posibles, y créeme que no es fácil, y lo digo con conocimiento de causa. Yo he sido muchos años concejala de la oposición, todos los años en que lo he sido he presentado enmiendas que llevan mucho trabajo, un trabajo riguroso, serio, pero cuando uno cree que una propuesta merece la pena, pues suda la camiseta y ve cómo la puede hacer, si es una propuesta realmente que cree que es posible, ¿no? De hecho, yo creo que siempre, además, he arrimado el hombro, estando en la oposición, para que Baracaldo tuviera unas cuentas municipales, aportando con humildad pues el granito de arena que hemos podido aportar para mejorarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre? Pues lo que ha pasado este año ha sido muy curioso, ¿no? Probablemente estamos en un clima preelectoral y supongo que tiene mucho que ver con lo que está pasando, ¿no? Porque lo cierto es que la oposición no ha presentado ni una sola enmienda, ninguno de los partidos. El otro día, de hecho, hubo una comisión, que es un trámite obligatorio antes del Pleno,
para que se puedan aprobar los presupuestos, y la oposición decidió levantarse y marcharse de la comisión. Eso significa que, como no había el quórum necesario, un número de personas mínimos en la reunión, pues eso ponía en riesgo los presupuestos municipales. Yo no sé si esa decisión la han tomado por desconocimiento, por mala fe, para bloquear las cuentas, pero eso es lo que estuvo a punto de pasar. Afortunadamente no ha pasado, convocamos después una nueva comisión extraordinaria urgente y, bueno, como decía, mañana irá ese tema al Pleno Municipal, no habrá enmiendas de la oposición porque nos las han presentado, y esas son las reglas de juego democráticas que nos hemos fijado entre todos y todas desde el año 2000. Esto es lo que ha habido, ¿no? Y es verdad que se producen situaciones curiosas, como os decía, seguramente porque estamos en un próximo año de las elecciones, ¿no? Pero ver, yo que sé, por ejemplo, el Partido Popular en esa actitud conjunta que se acaba convirtiendo en el portavoz de Euskal Herria Bildu de Podemos, pues a mí me llama la atención, ¿no? No sé. Yo creo que cuando se trata de algo tan importante como los presupuestos del ayuntamiento, que no es solo un documento, es un documento que contiene partidas concretas para necesidades muy concretas, como las que os he mencionado antes, ¿no? Yo creo que hay que dejar la política de lado y lo que hay que pensar es en el interés de tus vecinos y vecinas. Yo, desde luego, lo he hecho cuando he estado en la oposición y, por supuesto, ahora también como alcaldesa, pero yo creo que es lo que la ciudadanía espera de nosotros, ¿no? Que nos pongamos a trabajar, y además porque estoy convencida de que todas las personas que formamos el Pleno Municipal tenemos un interés común, que es trabajar por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Es una pena que la política malentendida, le pongo las comillas porque creo que eso no es política, que lo entendamos de esa manera y que al final busques tu rédito electoral en vez de, bueno, qué es lo que hace falta, ¿no? Para que las cosas funcionen cada día un poquito mejor. Pero bueno, respeto a lo que cada partido, desde luego, tiene todo el derecho a hacer o no hacer en este caso. La biblioteca de Artigabaita, por ejemplo, sería una de esas necesidades que quedarían cubiertas con los presupuestos de 2024 en Baracaldo. Es una de esas necesidades que, además, como decía antes, son demandas de los propios vecinos y vecinas de los diferentes barrios. Nosotros tenemos, como sabéis, un trabajo de escucha permanente con los vecinos y vecinas, y cuando estamos con ellos, pues atontamos las demandas y las necesidades, ¿no? Y las apuntas y se hacen cuando se puede, porque el dinero es el que es. Y es verdad que estamos viendo ahí esas imágenes, la biblioteca realmente está bastante obsoleta, piensa que es una inversión de casi 400.000 euros lo que supone reformar esta biblioteca. Está ya cerrada, por cierto, para prepararla para empezar las obras, que empezarán ya el mes que viene y tarda unos 4 meses, ¿no? Bueno, son proyectos que desde luego cambian la vida en un barrio. Mira, tenemos aquí enfrente un equipamiento similar, que fue el Kulturgune de Luchana, que ha quedado precioso, y además, sobre todo porque le ves que el juego que da, ¿no? Ves todas las actividades que se organizan, ves cómo cada vez bueno, pues la gente va a estudiar o va a leer, cómo les damos una oportunidad a las y los chiquis que descubran la magia que hay detrás de un libro, ¿no? Es una forma también, si el espacio es agradable, pues también invita a ir, ¿no? Y a descubrir libros, y es un poco así como lo que estamos viendo, pues hombre, muy atractivo, desde luego hay que reconocer que no es, ¿no? Comparar eso con el que os he comentado de Luchana. Parece pues la biblioteca de Yumanji, parece esa. Bueno, yo iba a decir que recordaba cuando yo era pequeña, yo vivía en Artigabaita, pues toda mi vida, parecido. Y la recuerdo casi igual. Lo que pasa, ahora se va al ochentero. Sí, pues eso es totalmente de moda, es vintage total. Mira, esa es una reflexión que además yo lo dije con absoluta sinceridad, ¿no? Cuando llegué a la alcaldía en el año 2015, yo me encontré muchas instalaciones pues que estaban muy vintage, como decir, ¿no? muy antiguas, y que, bueno, reformar las cosas hay que ir poco a poco, como en casa, ¿no? Tú tienes que ir poco a poco, a medida que cuando haces una gestión rigurosa del dinero, pues vas poco a poco, ahorrando, digamos, vas guardando dinero. Bueno, pues este año se puede hacer una biblioteca, el año que viene pues hacemos otra, poco a poco, ¿no? Porque son muchas las necesidades, y además porque yo creo que cuando se habla del compromiso con los barrios, pues luego se traduce en cosas como esta, ¿no? Es decir, en cada barrio hay muchas necesidades y hay que ir pues poco a poco intentando irlas resolviendo poco a poco. Oye, Maya, el otro día estuvimos ahí acompañando a un bombero de la Diputación, estaba también el concejal David Arribas, ¿no? Que estaba además ahí con el boli y con el papel en la mano, porque hacéis también, ¿verdad?, conjuntamente con los bomberos, también una especie de visitas o recorridos. Por ejemplo, el otro día en el grupo 1 de Mayo, un grupo muy antiguo, con mucho escalón, con pivotes, y claro, los bomberos tienen que ver
cómo está, ¿no?, esa zona para luego, por ejemplo, si tienen que intervenir ante un incendio. Así es, mira, ese trabajo también lo empezamos a hacer en el año 2015, seguro que os acordáis, yo desde luego no olvidaré nunca. Barracas. Eso es, yo llevaba muy poquitos días en la alcaldía, muy poquitos, y de repente en las fiestas de Carmenac, pues tuvimos un susto, afortunadamente quedó un susto, una barraca se quedó colgada en una altura tremenda, y bueno, hubo que ir bajando a la gente uno a uno, como digo, afortunadamente quedó en susto, pero claro, tuvimos horas de tiempo para hablar con los bomberos y bomberas de Vizcaya, y ellos me decían que, bueno, pues que Baracaldo era un pueblo que era muy complicado acceder. ¿Os acordáis que le llamaban el pueblo de los volardos? Sí. Porque estaba petado de volardos y nadie sabía. Había hasta 2 filas en algunos sitios. Era tremendo, ¿no? Y claro, esas cosas dificultan mucho a veces el trabajo de los bomberos y bomberas cuando acuden a una emergencia. Entonces, en aquel año empezamos ya a hacer este trabajo. Recorremos los diferentes barrios con personal municipal y con bomberos, como estamos viendo en estas imágenes, y ahí David Arribas lo explicaba el otro día, el concejal de barrios, pues explicaba cómo se hacen todas las, bueno, pues se van haciendo modificaciones, no solo volardos, que desde luego hemos quitado la mitad, había 30.000 y ahora hay 15.000, y además los que hay están porque tienen que estar. Es verdad que el volardo a veces cumple una función importante, evita que, por ejemplo, haya un coche mal aparcado, que eso sí que es un obstáculo importante para los servicios de emergencia. Pero, como digo, se tiene que colocar porque los equipos técnicos deciden que tienen que estar ahí y exactamente en el punto. Pero hay otros elementos de la ciudad que también influyen, pues por ejemplo los bancos, las farolas, las papeleras. O sea, se trata de que la ciudad esté preparada y eso es un trabajo permanente que hacemos de revisión con los bomberos y bomberas para ir asegurándonos que la ciudad está preparada para que si tiene que haber una actuación de emergencia se pueda hacer. De hecho, cuando hacemos inversiones grandes, o sea, inversiones globales en barrios, por ejemplo la que hicimos últimamente en el Cerco, en Gurucheta, ese proyecto se les presenta al Cuerpo de Bomberos de Vizcaya para que miren a ver si hay algún cambio que sugieran y se tienen en cuenta esas propuestas que nos hacen, porque bueno, yo creo que son cosas que hay que tener siempre preparadas para que cuando ocurra una incidencia, pues que no pierda ni un minuto porque haya un obstáculo que hayamos podido evitar. Y es verdad que en algunos puntos, como comentas, pues es importante porque son barrios ya que tienen una cierta complejidad. Como decía, le veía el otro día a mi compañero, a David Arribas, concejal de Servicios y Barrios Municipales, ¿no? Decía cómo se diseñaban antes las ciudades, pues no se pensaba en la accesibilidad. Bueno, hoy en día afortunadamente vamos aprendiendo mucho, ¿no? Pero hay que mantener al día la ciudad y es un trabajo que hacemos periódicamente desde entonces y yo creo que es con buenos resultados. Accesibilidad, tú lo has dicho, acabas de pronunciar esa palabra, es una constante preocupación para todos los ayuntamientos hacer nuestras localidades más accesibles. En ello estáis, en un plan universal de accesibilidad en Baracaldo y además habéis hecho una serie de encuestas entre los vecinos. Resultado, oye, por cierto, que además 1000 y pico personas han contestado, que es difícil hoy en día. Trabaja tu de encuestador, llama y que se pare la gente a contestarte, ¿eh? Mire, y además hay que agradecer que las personas dediquen su tiempo a mejorar la vida de los vecinos y vecinas, ¿no? 1.134 personas han contestado esa encuesta. Para mí es un orgullo que Baracaldo sea ejemplo y sea pionero en algo como la accesibilidad universal, porque se trata de pensar que los baracaldeses y baracaldesas somos distintos, cada uno tenemos unas particularidades y la ciudad tiene que tener en cuenta esa diversidad funcional. Cuando hablamos de accesibilidad, enseguida pensamos en esas escaleras que comentaba antes Arantxa o en esas cuestas que son imposibles para personas con problemas de movilidad y que hace que incluso gente no pueda salir de su casa. Por eso esa inversión en mejorar la accesibilidad me parece fundamental, y de hecho hemos invertido más de 10 millones de euros en estos años para ir resolviendo esos problemas de accesibilidad. Pero la accesibilidad universal va mucho más allá, es una forma de entender la ciudad y la vida en la ciudad. Se trata de que todas las cosas que se hacen en el ayuntamiento y que ocurren en la ciudad tengan en cuenta esa diversidad funcional de nuestros vecinos y vecinas. Es tenerlo en cuenta en la comunicación que recibimos en el ayuntamiento, cuando nos mandan un papel, en los trámites online que estamos obligados a hacer y no siempre estamos preparados, en el transporte. Es una forma, como os digo, de entender la vida de la ciudad. Que, por ejemplo, si hay unas fiestas de Carmenac, en el pregón de fiestas hay alguien que lo hace en lenguaje de signos para que todo el mundo escuche lo que su pregonero o pregonera está diciendo. Por tanto, en ese esfuerzo de darle la vuelta a la forma de pensar en la ciudad, un cambio que empieza por la propia organización municipal, por el propio personal técnico municipal, de cambiar el chip y pensar cuando hacemos algo que tiene que ser realmente llegar a todos los vecinos y vecinas y tener en cuenta que somos diversos y tenemos diferentes necesidades. Y me parece
pues como te decía, un orgullo, ¿no? Y si siempre he defendido que hay que ir, como iba David el otro día, con papel y boli apuntando lo que te dicen para ver cómo luego puedes tratar de ayudar a responder esas demandas que los vecinos y vecinas te trasladan, en algo como la accesibilidad universal no puede hacerse de otra manera, que no sea de forma colaborativa y codo a codo con los propios vecinos y vecinas. Si no, ese proyecto no sería real, si no es compartido. Y que haya tanta gente que dedica su tiempo a rellenar esa encuesta, desde luego hay que mandar un abrazo y un agradecimiento inmenso, ¿no? Con ese trabajo se está haciendo un diagnóstico. El diagnóstico nos va a decir en qué puntos creemos los propios baracaldeses y baracaldesas que hay que mejorar, que hay que cambiar para hacer de verdad un Baracaldo más accesible. Y de ahí saldrá un plan de acción, en el que cada año iremos viendo las cosas que vamos avanzando y mejorando para darle la vuelta a esta situación. Y como en el caso de lo que comentábamos, de la revisión con los bomberos y bomberas de Vizcaya, este trabajo no va a acabar nunca, porque es una forma de trabajar en la ciudad y vivir la ciudad de otra manera, y significa que tenemos que estar permanentemente reflexionando, reevaluando y mejorando en esa forma de, yo creo que es una obligación, ¿no? El que pensemos que nadie se puede quedar atrás de cualquier oferta que haya en la ciudad, y que tenemos que aprender a pensar en las ciudades y en la vida en las ciudades de otra manera. Y a mí me parece un orgullo que Baracaldo vaya a ser pionera en algo como eso. Además, Amaya, no sé, yo tengo por ahí oído, no sé si será así, que también esas oficinas electrónicas que tenemos en Baracaldo, que facilitan también esa comunicación del vecino a la hora de hacer trámites con el ayuntamiento, no sé, igual nos podemos llevar algún premio por eso también, ¿o? Pues estamos nominados y desde luego mira, hablábamos eso de, cuando hablamos de accesibilidad universal, también es la relación del vecino o vecina con la administración, y estamos en un momento en el que legalmente estamos obligados a hacer trámites con la administración electrónica, en un mundo en el que no siempre estamos preparados para hacerlo. Nosotros, desde esa reflexión de que nadie se debe quedar atrás y que todo el mundo tiene que tener el apoyo suficiente para conseguir enfrentarse a este nuevo reto de futuro, además una realidad que ha venido para quedarse, pues llevamos trabajando en diferentes proyectos. Uno estamos viendo ahí en imágenes que son las oficinas electrónicas que tenemos en los barrios para poder hacer de manera sencilla y cómoda los trámites, y es verdad que ahora estamos nominados a los premios Impulsa con un proyecto que son 10 reflexiones para mejorar la accesibilidad de las sedes electrónicas, un proyecto en el que hemos colaborado con otras ciudades como el Cabildo de Tenerife, con Murcia, con Aragón y con la Fundación Novagop. Nosotros empezamos a trabajar en esa reflexión de tenemos que conseguir que todo el mundo pueda hacer esos trámites online, con lo que llamamos Udalechean, el ayuntamiento en tu casa, y para hacerlo contamos con la participación de los vecinos y vecinas. Un proyecto, yo estuve en alguna de las sesiones y me pareció muy interesante. Poníamos a personas de diferentes perfiles, gente como nuestros hijos, que son digitales, nacieron digitales, gente como mi mamá, que puede tener un smartphone pero no ha trabajado nunca con un ordenador, o gente como nosotras, que podemos estar habitualmente trabajando con un ordenador, o gente que no lo ha usado porque nunca ha tenido necesidad, y les poníamos delante de los trámites que teníamos en la sede electrónica. En Baracaldo hay más de 200 trámites que podemos hacer cómodamente desde nuestro móvil en casa, 24 horas al día, 7 días a la semana, pero hay que saber hacerlo y quitarle el miedo. A veces también es eso. Y veíamos dónde encontrábamos las dificultades en ese trámite. Luego, con un sistema que además hemos hecho con inteligencia artificial para ir luego viendo dónde el ciudadano se atasca y ver qué tenemos que hacer, pues aquí hay un problema. Si todos nos paramos en un trámite, es que ese trámite no está suficientemente bien explicado. Entonces, ahí vamos mejorando. Y eso es un poco el proyecto al que llegamos con Tramita Fácil, que hemos llamado, y a veces no solo la tramitación, la parte, digamos, digital, sino también la del lenguaje, que es otra de las cosas en las que estamos trabajando también dentro de ese plan de accesibilidad universal. Utilizar un lenguaje sencillo. La administración a veces usa el lenguaje que no es el que usamos la gente normal. No entendemos lo que dicen los papeles. De verdad que sí. Yo creo que nos ha pasado a todos, hombre, ¿no? Sí, y bueno, pues es una situación que dificulta mucho esa relación, y cuando vas a hacer un trámite, si encima el lenguaje no lo entiendes bien,
Bueno, pues en eso, todo ese proyecto que os estoy contando, que desde luego es un trabajo impresionante por parte de nuestro personal municipal, que se está implicando además con muchísimo cariño en conseguir que esto sea más fácil, de verdad que nadie se quede atrás, pues son el que nos ha hecho, bueno, merecería estar nominados a un premio que es importante. Hemos recibido ya otros 3 premios a nivel estatal, que son reconocimientos importantes por esa forma en la que estamos trabajando. Incluso el Ararteko también nos ha felicitado por ese esfuerzo que hacemos para que la administración digital llegue a todo el mundo, ¿no? Las personas, luego si queréis hablamos, pero estamos ahora con una campaña esa del edadismo, Sí. ¿no? Efectivamente, ese es sobre todo las personas mayores, Claro. que bueno, que su edad no las define, eso, Queda pero claro. son las que suelen tener más dificultades, que no quita lo que acabas de decir, que hay veces que te pones delante de un trámite municipal y yo digo 5 años de carrera y no entiendo nada. Eso nos ha pasado, yo creo, que a todos. todo el mundo. Así que la gente mayor, y por cierto, eso que comentamos, esa preciosa exposición que tenéis en Videonera, mi edad no me define. Pues mira, en esos grupos de participación que os decía, había personas mayores que decían: yo quiero hacer el trámite yo mismo, no quiero depender de mis hijos o de mis hijas para que me ayuden, yo soy autónoma, y tienen razón, o sea, la edad no puede ser una barrera. Esa campaña, estamos viendo imágenes, me parece una campaña, desde luego, muy bonita, que además invito a la gente que nos esté viendo a que se pase por Videonera hasta el 14 de abril, hay fotografías de gran formato, con frases que nos invitan a la reflexión. Yo diría que es una sacudida de conciencia, ¿no? Barakaldo Lagunkoia es un grupo también de participación ciudadana que se crea para trabajar de manera colaborativa con el ayuntamiento para hacer un Barakaldo más amigable con las personas mayores. Y en ese trabajo, que es un trabajo maravilloso el que están haciendo, pues surgió esta reflexión del edadismo, que le hemos puesto ahora nombre, pero ha existido toda la vida, que es discriminación por razón de la edad. Considerar que las personas mayores no son capaces de algo, apartarles de algo. Y lo explicaban muy bien las personas que veía ahí en las imágenes, explicaban cómo a veces lo hacemos incluso con buena intención, incluso sin intentar hacer de menos, pero lo hacemos. Y contaba un ejemplo que yo creo que es muy gráfico, es decir, si yo voy al médico, decía Maite, si yo voy al médico con mi hijo o mi hija, ¿por qué le preguntan a él cómo me siento? ¿Qué me pasa? Que me lo pregunten a mí, que estoy aquí. Y tienes razón. Y a veces, al contestar por tu ama, deja a tu ama que responda. O sea, que a veces no somos conscientes de que con esos pequeños gestos estamos discriminando a esa persona, y detrás de una discriminación hay un sufrimiento. Bueno, pues le han rizado el rizo, porque en esa reflexión de repente se dan cuenta que hay otros colectivos que les pasa igual, los jóvenes. Las personas jóvenes tienen unos clichés y unos estereotipos que les discriminan habitualmente. Como eres joven no te comprometes, no te gusta trabajar, no te esfuerzas. Bueno, ¿quién ha dicho que eso sea cierto? Pero eso también les influye a las personas jóvenes, ¿no? Y en esa reflexión dijeron, bueno, pues todos tenemos que trabajar de la mano. Hicieron una colaboración entre el grupo Barakaldo Lagunkoia, de personas mayores, con el grupo de Giltxarri, de personas jóvenes. Y ese es el resultado del trabajo, un trabajo que yo, como os digo, os invito a ver, porque es una sacudida, ¿no? Ponte a pensar, esto es normal que ocurra, esa discriminación por razón de edad en temas como la participación, como el trabajo, como la sexualidad. Y bueno, yo creo que ahí tocan un momento todos los temas, y si decíamos antes que para mí es un orgullo ese ADN baracaldés, que es siempre la participación, el mojarte, el trabajar por los demás, o la solidaridad, que yo creo que de verdad nos define como ciudad, yo diría que también como comarca. Bueno, pues ahí se demuestra, ¿no? que demos un paso adelante cuando hay cualquier tipo de discriminación o desigualdad, y que nos arremangamos, nos ponemos a trabajar y decir, ¿yo qué puedo hacer para darle la vuelta a esto y que deje de ocurrir? Y me parece un orgullo que haya personas mayores y personas jóvenes trabajando juntas para hacer un proyecto como este. Además que son un montón, ¿verdad, Maya? Porque estaban ahí, bueno, estaban como representación Maite y Luqui, pero detrás de ellos hay un equipazo, también nos comentaban el otro día. Un equipazo que han superado todas las barreras, han seguido trabajando incluso durante la pandemia, porque a este proyecto le cayó una pandemia en medio y no se paró y ha seguido caminando. Y bueno, yo creo que esa es la forma de entender una ciudad. Seguramente si uno sube, cualquier representante público, yo siempre lo digo, yo creo que no se me ocurre otra forma de trabajar que no sea así, en la calle y con los propios vecinos y vecinas, porque si tú te quedas en tu despacho con tus ideas, que igual lo haces, oye, con la mejor de las intenciones y te parece una idea fenomenal, ¿no? Pero si no es compartida con los vecinos y vecinas, si no viene después de un proceso de escucha sincera y permanente, de qué necesitas, cómo está tu barrio, porque cada barrio
sabe lo que necesita y cada sector de la sociedad sabe cómo lo vive, ¿no? Y luego, pues, apuntar esos deberes, esa lista de cosas a hacer y trabajar para intentar poco a poco ir respondiendo a esas demandas. Y es verdad que son trabajos que realmente me parecen importantes porque es una forma de generar calidad de vida de los propios vecinos y vecinas, y además con el trabajo de tus propios vecinos. Así que me parece realmente bonito. Ahora que he dicho yo equipazo, Amaya, me ha venido a la cabeza los pedazos de equipazos que tenemos en Baracaldo de todo, de fútbol, de baloncesto, pero tampoco podemos dejar al Athletic, que también es nuestro equipo, ¿no? Aunque somos baracaldeses, también somos del Athletic. En Baracaldo somos del Baraca y del Athletic. Efectivamente, bueno, y luego del resto que también hay, de balonmano, de baloncesto, quiero decir. Luego de fútbol, hablando de fútbol, porque las chicas del BES y las del balonmano Zazo también están, no nos olvidemos de ellas. Pero hablando de fútbol, mira, esta mañana ha sido esta presentación, un poquito ya de las actividades más concretas que vamos a tener en Baracaldo, ¿no? Os habéis programado desde el Ayuntamiento, también en colaboración con las asociaciones de comercio y hostelería, porque bueno, el día 6 Baracaldo va a vivir, vamos, rojo y blanco, un ambiente con música y con todo, ¿no, Amaya? Bueno, yo creo que es un día de ilusión y además que todo el mundo está deseando vivirlo intensamente con la cuadrilla, con la familia. Bueno, pues eso es lo que queremos, ¿no? Que la familia Baracaldo también lo celebre en la calle, y además me parece una iniciativa muy bonita de la mano de las propias asociaciones de comerciantes y hosteleros, que para ellos también es una forma estupenda de dinamizar la ciudad. Y bueno, hemos preparado un día de fiesta. Habrá 2 pantallas gigantes, una en Enrico Plaza y otra en Gurucheta, con fiesta previa, porque aquí ya sabes, como decíamos antes, en el Atleti empezamos a celebrar la final antes de jugarla, y luego seguro que también, Y, bueno, y si no, que nos quiten lo bailar. Y si no, que no, que esta vez no, ¿eh? Pero efectivamente, por si acaso vamos a empezar la fiesta. Es verdad que es un momento muy ilusionante, ¿no? Y como os decía, pues va a haber fiesta, pues pensando, por ejemplo, en las y los chiquis, habrá hinchables, pintacaras, habrá música para bailar, tendremos fanfarria para animar un poco las calles. Bueno, yo creo que se trata de generar un ambiente ya previo desde las 6 de la tarde para entrar en ambiente y luego, pues claro, esas pantallas gigantes para ver la final y ver el triunfo del Atleti, ¿no? Que yo creo que es lo que toca. Así que te quedas en Baracaldo. Me quedo en Baracaldo a disfrutar de la final y bueno, además que será una noche larga, porque después del partido habrá que seguir celebrando, ¿no? Esperemos. Bueno, Maya, es que ricasco. Gracias por acercarnos un mes más la actualidad de tu municipio, con todo detalle, y hasta el mes que viene, que te volveremos a reclutar para que nos des más detalles de la actualidad de Baracaldo. Hasta cuando queráis. Sí, es que...